que son 180.000 guardias de seguridad que están pendientes de esta iniciativa. Cuestionó que el 70% de la norma esté vetada por el Ejecutivo. Cuarta intervención, escuchamos al asambleísta Javier Jurado. Privada que brinda un servicio complementario a la que da el Estado, teniendo el monopolio el Estado de la seguridad. Lastimosamente, en algún momento se pierde el norte de esta ley cuando se deslegitima el verdadero factor de beneficio para los trabajadores que menos tienen. Los de la seguridad privada, que durante años tuvieron que vivir no solamente precarización laboral, sino también persecución, porque ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué pasa cuando un guardia denuncia, un guardia privado denuncia? Es perseguido. Y miren y revisen cómo están las actividades de denuncias laborales dentro del sistema judicial, donde denuncia un guardia a una empresa, cuántos ganan los guardias y cuántos pierden los guardias. Mayormente pierden los guardias. Y era por eso el efecto de esta ley, que esta ley pueda vigilar y controlar y cuidar el bien más preciado que tenemos los ecuatorianos, el talento humano. El talento humano que arriesga su vida por defender los intereses de todos los ecuatorianos. No hay nadie que no tenga cercano o esté cerca a un guardia de seguridad privada. Incluso, como lo dije cuando presenté el proyecto de ley, cuando fui ponente de este proyecto de ley, en los edificios, en todo lado, hay un guardia de seguridad privado. Y por ellos tenemos que defender esos derechos, y que son derechos básicos. Y es para que nunca más se le ocurra a las empresas de seguridad privada pagar y descontar y darse el vuelto, porque eso es lo que pasaba. Pagaban por nómina, con cheque, con cualquier modo de pago en efectivo, pero no se dictaminaban bien cuáles eran los descuentos. Se descontaba el uniforme, se descontaba el cinto, se descontaba el pertrecho, se descontaba la compra del arma. Y esos son los problemas que vimos como legisladores en la asamblea anterior, que incluso se trabajaron con gente del Ejecutivo, pero oí decir que esta ley ni siquiera podía ser tratada porque no la trataron los actuales legisladores. Qué equivocados, somos entes. El presidente es un ente y preside solo el ente, nada más. Y los legisladores tenemos la continuidad parlamentaria. Y voy a hacer un llamado de atención. A este parlamento se viene a parlamentar, no a leer. Más que todo, cuando los legisladores tenemos que tener la entereza de defender a los trabajadores. Y defender a los trabajadores es ratificarse en el texto de la Asamblea Nacional, no en el allanamiento del presidente de la República, que ha tenido una visión distorsionada desde el inicio del proyecto de ley. Porque por un lado nos ratificamos y por otro lado nos queremos allanar. Eso causa un efecto nocivo a lo que realmente es la materia de exposición de esta ley. Y sí, es una ley orgánica y que supervigila derechos laborales. Si bien es cierto, hay derechos generales, pero también hay derechos específicos. Y uno de esos es el acceso, primero, al sueldo justo. Segundo, a la remuneración adecuada. Y tercero, que si hay descuentos, sean los adecuados. No podemos seguir procesando descuentos en base a la subjetividad del empleador. Y eso es lo que pasaba en la seguridad privada. Y por eso, como legisladores, hicimos esa visión que incluso los legisladores que en ese momento representaban al gobierno estaban de acuerdo. Y no es mentira porque está aprobado el primer informe. Y en ese efecto también tenemos que revisar cómo esta ley supervigila los derechos de los trabajadores. No me voy a extender más, pero sí voy a hacer un llamado de atención a la Asamblea Nacional, que hoy tiene el deber, sí, de legislar y fiscalizar. Y asimismo, es sentarse del lado de los que menos tienen, de los que hoy son víctimas de la supremacía del poder del capital. Y quiero decir que sí hay un riesgo en la implementación de empresas de seguridad. Sí, por supuesto que hay un riesgo, no se ha dicho que no hay un riesgo. Y hay un riesgo en la inversión, pero para eso también están los seguros. Y están las pólizas de seguros, que incluso para esos guardias hoy se genera una obligación a las empresas privadas de daños de terceros, porque era una necesidad, y era una necesidad laboral que hoy tienen los guardias de seguridad, de vivir en el país
más violento de Latinoamérica. Hoy sí es un riesgo ser guardia de seguridad, porque hoy vive en un país cargado de inseguridad, donde incluso el guardia privado es objetivo para robarle el arma. Y muchas veces muchos guardias mueren por defender su artefacto de dotación, porque saben que si se pierde ese artefacto va a ser descontado. Entonces, señores legisladores, el mensaje es claro, lo han dicho mis compañeros de bancada. Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos al lado del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores que durante décadas, durante siglos han sido vulnerados sus derechos. Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeros legisladores.